Hola, soy Natalia Arriaga, trabajo en la agencia EFE en sección de deportes desde el año 88. Mucho tiempo en el que he cubierto casi de todo, desde natación hasta deportes como doma. Y bueno, pues sobre todo estoy orgullosa de haber cubierto 8 Juegos Olímpicos, que en París eran los 9º, y bueno, muchas ganas de seguir haciendo este trabajo y bueno, pues también de ver la evolución de cómo el papel de la mujer periodista ha cambiado en el mundo del deporte, a la vez que cambiaba el deporte femenino, sobre todo en España, que es lo que yo más conozco. La verdad es que para mí es un honor estar al lado de Natalia, porque al final referente del periodismo, yo soy Maika Jiménez y voy a cumplir mis primeros Juegos Olímpicos este verano. Y con respecto a ti, pues esos 9 a ese 1, para mí es un honor poder hablar contigo. Y bueno, yo trabajo para Relevo, que es un medio relativamente joven en el que se apuesta mucho también por la mujer, por el deporte femenino y sobre todo hemos apostado y queremos seguir apostando en esa línea de crecer en cubrir y en dar cobertura a ese deporte femenino que ha estado apagado. Lo hablábamos antes justo Natalia, que al final hemos estado mucho tiempo sin luz y que ahora empezamos a ver un poco la luz. Y yo quería un poco en esta conversación contigo, porque llama mucho la atención tu carrera con esos 9 Juegos Olímpicos para jóvenes como yo que van a esos primeros. ¿Cómo empezó en tu caso? Porque si para mí ya fue difícil tener que demostrar en un mundo relativamente masculino, ahora menos, pero entonces yo imagino que sería totalmente masculino. ¿Cómo empezó para ti pues esa carrera de voy a ser periodista y además concretamente de deportes? Lo primero, decirte que te va a encantar París, los Juegos Olímpicos de París te van a encantar. Seguro. Es una experiencia periodística, yo creo que única para cualquier periodista, sea deportivo o no, porque bueno, eso de, por ejemplo, vivir en el centro de prensa, que es una oficina en la que trabajan, no sé, 15.000 periodistas de todo el mundo, bueno, es una experiencia única que seguro que te va a encantar, ya lo verás. Y es verdad que es una cita a la olímpica en la que, por antonomasia, el deporte femenino vale lo mismo que el masculino en todas las pruebas. La medalla de oro es igual la misma que la de una chica que un chico en cualquier deporte. Entonces, bueno, eso da mucho juego para muchas historias que en otro momento no se pueden contar en algún otro momento, ¿no? ¿Y cómo empecé yo? Bueno, pues yo empecé en deportes porque quise, porque me gustaba, no porque cayera allí de pronto. Pedí que fuera, cuando entré en la agencia C, pedí que fuera en sección de deportes y me gustó. Éramos muy pocas mujeres, pero ha cambiado mucho, digamos, la calidad del trabajo y los temas que seguimos, ha cambiado eso radicalmente. En su momento, bueno, pues la verdad es que yo lo tuve fácil porque, por lo que fuera, pues, bueno, pues yo creo que por el trabajo que hacía y me ha gustado mucho siempre trabajar con mucho rigor y mucha seriedad, pues, como mis compañeros, bueno, pues, al poquísimo tiempo de entrar en la agencia, fui a cubrir el Mundial de Fútbol de Italia, que fue la primera mujer de la agencia que viajó a una cobertura deportiva. Entonces, bueno, pues a partir de ella todo fue más fácil, más rodado, con la experiencia, vas ganando también, pues eso, experiencia, sabiduría, modo de hacer y bueno, pues así empezó todo. ¿Y tú? Porque me hace mucha gracia que seamos de medios tan diferentes. Sí. Relevo, un medio, digamos, tan nuevo, nativo digital, y aquí estamos en una agencia casi centenaria, que ha tenido que irse acoplando con el tiempo a todo, incluido, pues, por supuesto, la información deportiva, ¿no? Cuéntame tú cómo caíste ahí. Sí, pues yo siempre desde niña me gustó el deporte porque mi padre era entrenador de fútbol y me encantaba el fútbol. Mi padre siempre me llevaba a sus partidos, yo estaba siempre en los banquillos que él entrenaba y demás. Y había siempre una cosa, y es que nunca no había equipo femenino en mi pueblo, no había posibilidad de que yo jugase al fútbol. Empezamos a jugar unas cuantas niñas al fútbol y demás, pero que fue un intento fallido porque nadie nos apoyaba. Y yo creo que me quedó una opción de, pues si no puedo ser futbolista o al menos no veo que esto sea una posibilidad de ganarme la vida con el fútbol, me encantaba el deporte del fútbol, pues quiero ser periodista. Además justo coincidió también con el Mundial que ganó España en 2010 y un poco yo creo que me alimentó aún más. Que aunque la gente vea el ejemplo de Sara Carbonero como algo de la novia de, para mí fue un ejemplo de, oye, una mujer haciendo entrevistas después de un partido. A mí me dio ese ejemplo y yo no me quedaba por la otra parte, que luego cuando empezaba la carrera siempre me dice todo el mundo, ay, vas a ser la novia de un futbolista, que yo recuerdo siempre esa frase como, porque todo el mundo me dice que voy a ser la novia de un futbolista si yo lo que quiero es cubrir el fútbol, ¿no? Pero esa es siempre la etiqueta que cuando una mujer empezaba a cubrir deporte, siempre parece que tiene que tener otra intención porque saber de fútbol
o saber de información deportiva en todos los ámbitos, parece que no casaba, ¿no? Sobre todo de fútbol, otros deportes se decía que salía un poco más la mano, ¿no? Pero en el fútbol era un territorio muy cerrado. Y es verdad que ahora sí que yo, por ejemplo, he notado una evolución que a mí siempre me decían la frase de pero sabes de fútbol. O sea, yo de hecho, yo empecé en el diario AS de becaria y yo recuerdo que a mí se me ponía en duda todo el rato. O sea, a mí se me ponía en duda... o sea, yo siempre cuento una anécdota, además, que me parece muy curiosa porque hubo un ejemplo que hablaron de un entrenador que es vecino mío en mi pueblo, de Lori Manzano, y me acuerdo que dijeron, sí, y digo, sí, y yo hablé de su trayectoria y me dijeron, pero ¿tú cómo vas a conocer a Lori Manzano? Y dio la casualidad de que encima era mi vecino, o sea, que el doble palo reivindicativo fue mayor. Sí. Pero yo recuerdo como, ¿por qué no tengo que saber de Lori Manzano? En este caso era mi vecino, pero ¿por qué yo no lo tengo que saber y otro hombre sí? ¿No? Entonces yo imagino que si en mi caso, que era en 2015, 2016, era tan complicado y tenías que estar todo el rato como reivindicando, justificando, demostrando el doble que tus compañeros, imagino que en tu caso, en el año, si se ha dicho 88, 89, debería de ser mucho más. Te cuento una muy buena que me pasó a mí, que mi primera crónica de fútbol, el que era mi jefe entonces me pidió que la firmara con un seudónimo masculino, porque así sería más publicable. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues imagínate todo tipo de cosas. Es verdad que es un caso extremo que no se ha solido dar después, ni no se ha vuelto a dar y está bien. Comentarlo se quedó ahí, ¿no? Pero bueno, historias como esta, muchas, no sé, nunca se esperaba una periodista mujer en ningún sitio. Yo me acuerdo ahí mucho las típicas comidas de Navidad de la Federación Española de X, cualquier deporte, que salías de ella con una corbata, que les regalo que había para la prensa, una corbata, porque no se imaginaban que fuera una chica a cubrir información, pues cosas como esas. Ahora, totalmente todo diferente, por supuesto, pero bueno, que... Sí, sigue habiendo ese pozo todavía es un poco... Y no solo nosotras, o sea, yo por ejemplo, en el deporte, en mi caso por ejemplo, que cubro fútbol y que he estado siguiendo de cerca todo el conflicto de la selección femenina, la federación y demás, es como que todo el rato tienes que estar como dando el doble, ¿no? En el caso de ellas... pero ¿qué pasa? Es que son unas caprichosas, es que, ya bueno, ¿tú te has parado a pensar en lo que ellas están viviendo? Porque ellas no tenían dietas, viajaban en autobús, no tenían vuelos charter como los hombres, es decir, que al final la gente se queda siempre con lo superficial y cuesta mucho hacer cambiar esa mentalidad a la gente, incluso también en nuestro entorno. No sé si te ha pasado a ti, porque a mí me ha pasado muchas veces de gente de mi entorno que ya es un monotema, cada vez que quedo a cenar con alguien, todo el mundo, pero entonces ¿qué pasa? Pero son unas caprichos y tienes que estar todo el rato como intentando explicarles para que les entre en la cabeza la realidad que hay. Sí, primero viene la duda, luego ya, si se les convences, bueno. Oye, ¿en relevo cuántas mujeres sois? ¿Qué porcentaje sois de mujeres en la redacción de relevo? Pues somos bastantes, o sea, de hecho, Marta Caparrós, que además estuvo con vosotros en EFE, es una de las jefas ella es jefa de audiovisual, de vídeo y toda la parte audiovisual, y es que, o sea, porcentaje, no sabría cuánto decirte, pero yo creo que será 40% mujeres, seguramente. O sea, yo, por ejemplo, hay veces que bromeo en redacción, pero muchas veces llegamos en algún momento a algún turno de una mañana o una tarde, y de repente levantas la vista y ves, pues a lo mejor, imagínate, 8 chicas o 6 chicas y 2 chicos, ¿no? Y te impresiona y me jode, perdón por la palabra, que me impresione, porque es en plan de, jolín, es que me tiene que estar impresionando esto. Pero es verdad que levanta la mirada y dice, qué bonito, ¿no? En plan de que empecemos a tratar con normalidad. Yo, por ejemplo, con mi compañera Sandra, somos las dos que cubrimos también información de femenino, pero ella, por ejemplo, también cubre masculino. O sea, al final es como que yo cada vez empiezo a trabajar con más mujeres. He pasado de cuando entré en el diario AS, que había mayoría hombres, incluso también en el diario AS, yo últimamente veo que cada vez hay más mujeres, y cuando hablo con compañeros y compañeras, cada vez es como que, ¿no? Y también te pasará a ti que te hablan niñas de la universidad para pedirte consejo, oye, ¿qué máster hago? ¿Qué tal? Y hay una cantidad, o sea, hay veces que miro en mensajes de estos que te llegan de Instagram de solicitud, y muchas veces veo que hay 15 personas preguntándome de la universidad, y o sea, es como, jolín, qué ilusión, que cuando yo estaba en la universidad era la única en mi clase que dije que quería hacer periodismo deportivo, y ahora vas a una clase de la universidad y hay un porcentaje que cada vez es mayor de chicas que quieren hacer periodismo deportivo. Es verdad, sí. Yo creo, por ejemplo, que en la generalidad de los medios españoles, en la sección deportiva es la única en la que la mujer sigue siendo minoritaria, porque yo veo otras redacciones, otras secciones que son
prácticamente la mayoría son mujeres, muchas veces en muchas redacciones de muchas secciones. Yo creo que solamente deportes y quizá el ámbito de fotógrafos, cámaras, es donde el hombre sigue siendo muy mayoritario en la generalidad de los medios, ¿no? Pero bueno, no sé, yo creo que, bueno, hay el interés cada vez, también hay que ofrecer a las chicas jóvenes que vienen otro tipo de periodismo, el que tienen la imagen, el cliché del periodismo deportivo, ¿no? Otro tipo, sobre todo verlas que pueden evolucionar, porque hasta ahora, bueno, las redacciones se van llenando de chicas cada vez más, pero falta todavía mucho salto que dar, por ejemplo, al tema de, por supuesto, al tema de dirección en los medios de comunicación, también, pero también de opinadoras, analistas, en todo eso. Es frecuente ver una mesa de opinadores tertulianos que sean todos hombres, ¿no? Porque, sí, además es que es importante porque yo, por ejemplo, en el caso de Rubiales, que además nosotros en Relevo tuvimos una sensibilidad desde el principio especial, y yo estoy segura de que fue porque en esa mesa de diálogo entre jefes había varias mujeres. Claro. Y de hecho la que alzó la voz, y que la primera que dio la voz de alarma fue una mujer, que fue la compañera Natalia Torrente, la primera que dio la voz y dijo, oye, a ver que esto es está grave. Pasando algo. Y luego también es verdad que obviamente como en todos los casos hace falta que ellos nos apoyen, que esto es esencial, porque sin el apoyo de ellos... Y ella levantó la voz, dijo, oye, tal, el resto rápidamente reaccionamos y vimos la gravedad, y entre el resto había hombres que le apoyaron, que no dijeron, oye, estás loca, ¿no? Y eso también yo creo que es positivo, porque tiene que haber siempre como una voz femenina, que hay veces que es como de la reflexión, ¿no? La voz de la conciencia, de esto, ojo, porque esto es grave, y que el hombre abra los ojos y diga, oye, pues sí que es grave, ¿no? ¿No te pasa que a veces ves que están un poco perdidos? Porque a veces te preguntan, oye, esta información chirría un poco esto que dicen, no sé, que como que no saben muy bien si está bien ponerlo así, si no, que a veces falta un poco de eso, de concretar cosas, ¿no? Yo creo que, fíjate, que creo que es inseguridad, porque cuando tú sabes que algo en ti no es del todo bueno, ¿no? Cuando tú vas a hacer algo y sabes que no eres del todo bueno en algo, siempre tienes inseguridad. Y yo creo que ellos saben que dentro de ellos y en toda la sociedad hay un machismo que es innato a todos, y que es muy difícil desprenderse de él. Y yo noto que hay mucho miedo para hablar de deporte femenino, de fútbol femenino, y que hay compañeros que te dicen, es que no me atrevo por si meto la pata. Y ese miedo, en cierto modo, yo creo que es esa inseguridad de que somos conscientes de que hay un machismo generalizado y que nos da miedo porque sabemos que en cualquier momento te puede salir una cosa, ¿no? Un matiz que no te des cuenta y es machismo, que está bien que se tenga miedo, pero también que se reflexione y que se evite tener ese miedo, porque evidentemente también tienen que hablar ellos de nosotras, si no hablan ellos, si no apuestan ellos, no vamos a poder solas. No. Y yo creo, y luego también hay una parte importante, que también lo hemos dicho un poco de las chicas de la universidad, el público. O sea, yo, por ejemplo, en Relevo, una de las cosas que me llamó la atención para dar el salto a Relevo fue que me contaron al principio que iban a ir a un público joven. A un público joven de mujeres o de gente que no se siente representado por el periodismo deportivo generalista, clásico, ¿no? El tradicional. Que, ojo, yo también venía de ese periodismo y yo hacía lo mismo, ¿eh? O sea, que quiero que dentro del periodismo tradicional hay gente muy buena en el AS, en el Marca, en EFE, pero era un poco, ¿no?, responder a esa necesidad de un público más joven, un público más femenino y un público que quería otros temas, ¿no? Y eso fue lo que me llamó la atención. Y el primer mes, yo recuerdo que una prima mía que es muy jovencita, que tiene 12-13 años, me escribió porque había visto un vídeo mío de TikTok. Nunca había leído nada de mí. O sea, en 7 años de LAS no había leído nunca nada de mí, ni su padre, ni su madre, pero me escribió en plan, ¡ay, he visto un vídeo tuyo de TikTok, me ha encantado hablando de tal! Y eso me dijo, o sea, para mí dije, esto es lo que necesitábamos llegar a esa gente que a lo mejor está más en las redes sociales, que está abandonada por el periodismo deportivo. Sí, y que le genera, también hay gente que le genera un poco el rechazo, ¿no? Porque piensan que todo es fútbol masculino, que no hay otros deportes, y es como que han tomado un poco de rechazo, y hay que saldar esa deuda con el fútbol femenino y con el resto de deportes femeninos y también masculinos que están más olvidados. Claro. Oye, ¿no te parece? Yo tengo la impresión de que cuando se ve de verdad que un medio apuesta o no por el deporte femenino, es cuando hay que poner la pasta. Por ejemplo, hay una Eurocopa masculina de fútbol que empieza dentro de 2 semanas, ¿no? Quizá en un medio, en el tuyo, en el mío, quizá, pues ha discutido si llevar a 3 personas para cubrirla, 3, 4, 5, 6... Y llega la Eurocopa femenina o llega un Mundial femenino de baloncesto, de fútbol, y la duda es mandar a uno o ninguno a cubrirlo, a lo mejor, ¿no? Porque, bueno, pues requiere una inversión y vale tan caro como cubrir otra cosa.
Sí, yo creo que es uno de los puntos que yo creo que tenemos que mejorar todos, o sea, incluso también hago autocrítica de nosotros mismos, porque es verdad que yo creo que todavía falta un salto más para que haya una igualdad de cobertura en el deporte femenino y masculino. Y sí que es verdad que se está viendo la mejora. Por ejemplo, yo fui al último mundial femenino, fui al mundial masculino y al femenino, al de Qatar y al de Nueva Zelanda y Australia, y he podido ver un poco ese contraste. Y yo, por ejemplo, sí que es verdad que he visto que este mundial femenino, a pesar de ser en la otra punta del mundo literalmente, ha sido un mundial que se ha cubierto de la manera más mayoritariamente posible, en el sentido de que está a la otra punta del mundo, y se ha hecho una apuesta de no solo de relevo, sino de diferentes medios que han mandado a varias personas, y me parece que esa mejora está sucediendo, pero va lenta, ¿no? Todavía hace falta lo que tú dices, ¿no? Que sigan poniendo la pasta, que sigan... Sí que es verdad que yo creo que también más las marcas, ¿no? Las marcas también empiezan a ver que hay un potencial en el fútbol femenino, en el deporte femenino, y empiezan a un poco ya a ver, oye, pues quiero también patrocinar a esta gente y esta cobertura. Y yo veo que cada vez es más esa cobertura, pero es que es un poco lo que hemos hablado, el potencial del público. O sea, yo creo que cada vez hay más gente que demanda y va a hacer falta cada vez más gente lo cubra, ¿no? Yo te quería preguntar también, porque además hemos hablado antes de los Juegos Olímpicos, que has dicho que son tus novenos, pero me ha llamado mucho la atención una cosa, que es que vas a llevar la antorcha. Yo para mí, sí. que son mis primeros juegos, ha sido como, wow, ¿cómo es esto de la antorcha? Cuéntanos, porque me parece súper curioso. Y también cómo se ha producido esa candidatura y ese momento de decirte, vas a llevar la antorcha. Bueno, pues estoy muy, muy ilusionada porque la verdad es que es una cosa que yo no he buscado, ha surgido la oportunidad y por supuesto la he aprovechado sin dudarlo. Y bueno, pues me hizo muchísima ilusión y la cosa es que yo pienso que es una especie como de reconocimiento, recompensa por la larga trayectoria que llevo cubriendo Juegos Olímpicos desde Barcelona 92, que son ya muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea van a ser, no sé, 20 segundos de mi vida, porque es recorrer 100 metros nada más. Pero vaya 20 segundos, ¿eh? 100 metros con una antorcha que pesa 1,5 kilos, y bueno, pues procuraré hacerlo casi andando para que me dure más el momento. Y además va a ser en París, la víspera de la inauguración, con lo cual espero que mis compañeros me acompañen allí y pueda estar con ellos un rato y celebrarlo con ellos, porque la verdad es que yo, de los viajes, lo que saco a las coberturas olímpicas es la sensación de grupo que haces con tus compañeros, ¿no? Y yo, bueno, pues, aunque yo corro, yo sé que corro porque he trabajado para EFE mucho tiempo y entonces yo corro por EFE y corro por mis compañeros de EFE. Entonces, aunque yo corra, voy a llevarles en mi corazón y en mi cabeza a todos mis compañeros de la agencia que han viajado conmigo tantos años. Y bueno, estoy muy contenta y nada, va a ser un momento muy especial. ¿Cuál ha sido tu mejor momento en esos 9 Juegos Olímpicos? ¿Con qué momento te quedarías? O sea, ¿hay un momento que tú digas una medalla, un momento que yo he vivido, o tu primer día en unos Juegos Olímpicos, creo que fue en el 92? ¿Con qué te quedas? Mira, para mí los mejores fueron los Juegos de Sydney 2000 en Australia. Porque yo creo que lo mejor que te puede pasar es cubrir el deporte en el que el país local triunfa. Yo cubrí allí natación, entonces allí cada vez que se lanzaba a la piscina de Ian Thorpe, bueno, aquello era una fiesta, entonces fue monumental. Bueno, y luego pues sobre todo que he conocido países que no había conocido jamás en mi vida, como pues eso, Australia, China, no sé. Así que eso es para mí lo mejor, desde luego. Qué guay. ¿Y qué esperas tú de París? Yo, o sea... ¿Qué vas a cubrir? ¿Lo sabes ya? Voy a cubrir sobre todo fútbol femenino con la selección femenina. Y además justo vamos primero a Nantes Burdeos y yo solo estoy deseando de por favor que llegue a París ya, que quiero llegar a claro, la Villa Olímpica. O sea, que te vas a mover con la selección por donde vaya y luego a ver si acabáis en París para la final, ¿no? Eso, pero yo creo que en cuartos también podemos ir a París, que había varias opciones, Marsella, Lyon, París, pero yo solo estoy deseando eso, digo, yo quiero ir, o sea, de verdad, por favor, que lleguen a París, que quiero ir a la Villa Olímpica porque tiene que ser como, no sé, o sea, tú lo has vivido, pero yo que lo veo, o sea, yo siempre le dije a mi padre, papá, mi sueño es cubrir un mundial y cubrir unos Juegos Olímpicos. Al final el mundial ya me queda lo tienes. Que evidentemente están los primeros y ahora es los segundos, ¿no? Los segundos mundiales, pero es como, al final es como una meca, ¿no? Del periodista deportivo y yo creo que a nivel de cobertura es lo máximo que se puede aspirar. Pues yo creo que podemos, no sé,
desear y apostar porque España gane el oro, porque fíjate, si España ha ganado el Mundial de Fútbol, la Liga de Naciones y ahora llega el oro olímpico, sería redondo. Sería la bomba eso. Y lo que ha supuesto, o sea, yo, y ya es la última anécdota que cuento, que me enrollo muchísimo, pero yo pues justo estos días que he estado con una prima mía a Zara, que tiene 8 años, y llegó a regalarme una fotografía, o sea, una página, con todas las jugadoras de la selección escritas. Toma, tal, lo he hecho, tal, porque le pedí a mi madre que mirase en internet jugadoras de la selección. Y desde el Mundial, bueno, está como loca con Alessia, le hemos regalado la camiseta de Alessia para su comunión, y está como loca, no se la quería quitar ni para dormir. Y yo creo que ese es el cambio. Yo la veía, claro, o sea, de hecho se me claro. ha los pelos de punta porque Sí. es el plan de, es el cambio, tiene 8 años y es el futuro. Y como ella habrá tantísimas niñas que sin inculcárselo, porque ella sus padres no son futboleros ni nada, o sea, ella solo fue porque vio el Mundial por la claro, televisión. Y se ilusionan, claro, efectivamente. Dos generaciones que no vieron el Mundial femenino por televisión, y en su caso ahora, esa generación de niñas que lo han visto, que están viendo ganar el Mundial, levantando copas, siendo las mejores jugadoras del mundo, y al final eso es que es un ejemplo que es imposible de negar. Y yo creo que ese es lo mejor que nos queda, ¿no? de ese Mundial, y lo que nos va a quedar también de los Juegos Olímpicos, a nivel también de todos los deportes, que somos también favoritas en muchos deportes. Sí, claro. Pues nada, que ellas ganen y que lo contemos nosotras. Eso es. ¿Vale? Muchas gracias. A ti.